Muy buenas a todos chicos, hoy estamos en un nuevo vídeo y esta vez os traigo los principios básicos y mis consejos en relación al trucaje o preparación de una moto. Os daré mis puntos de vista, mis consejos y cómo podríais hacerlo en vuestra moto, ¿vale? Antes de empezar querría recalcar, aunque es obvio, que modificar una moto en cuanto a mecánica es totalmente ilegal, por lo menos aquí en España. Eh, sí que es verdad que en algunas comunidades o en algunos pueblos, sobre todo en los pueblos, son mucho más permisivos en estos temas. Por ejemplo, a mí nunca me han dicho nada, me refiero a la Guardia Civil o a la policía, nunca me han dicho nada acerca del trucaje. Mis amigos que también tienen la moto modificada tampoco les han dicho nada. Sí que se fijan más en nuestro caso, por ejemplo, en la estética, en cómo conduzcan la moto y demás, pero vamos, eso es lo típico de siempre. Y, y quiero recalcar que es obvio que os puedan quitar la moto si os paran y os la ven trucada. Os la mandan al depósito de vehículos, esto en el caso más extremo, pero os la pueden mandar al depósito de vehículos y si queréis conseguir otra vez vuestra moto tenéis que pagar una cierta cantidad de dinero, que no suele ser poco. Y lo malo de esto es que si la sacáis del depósito, esa moto ya va a estar fichada como que está trucada, con lo cual posiblemente si la sacáis del depósito y os ve la policía otra vez, seguramente os pare para ver si esa moto sigue trucada. Y si sigue trucada, os la van a volver a meter al depósito y vais a tener que volver a pagar. Y cuanto más tiempo pase la moto en el depósito, más dinero os van a cobrar por sacarla. Si no la sacáis, si decidís dejarla allí, tenéis que pagar la multa, que tampoco suele ser barata, y ya está. Pero al final no todo son cosas malas, porque si tú quieres una moto, un ciclomotor, porque no puedes sacarte otro carnet de moto, al final pues la vas a acabar trucando porque sinceramente estas motos no corren nada si están de serie y prácticamente pues es eso. Si tú quieres comprarte un ciclomotor y lo quieres tener de serie, realmente lo vas a utilizar para moverte y ya está, no vas a disfrutar realmente de él. ¿Por qué? Porque no es agradable de conducir cuando está de serie. Pero bueno, esto supongo que todos lo sabréis. Y, y nada, vamos a empezar con el tema. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de un trucaje es las piezas clave del trucaje, como podría ser el cilindro, el escape y el carburador. Luego hay otros temas que puedes tocar la caja de láminas, el filtro de aire, incluso las bujías, pero vamos a hablar sobre todo de esos tres puntos clave. Lo primero, si solo queréis ganar fuerza o velocidad punta, os recomiendo que cojáis un escape. Os haré un vídeo, ya os lo dije, sobre el tema de los escapes, porque hay muchos tipos de escape. Unos sirven para unas cosas, otros sirven para otras. Eh, Unos sirven para los bajos, otros para los medios y otros para los altos, que también os explicaré qué son los bajos, medios y altos. Eh, pero sí que os aseguro que si cambiáis el escape de vuestra moto y la moto está de serie, si elegís un buen escape, esa moto puede llegar a correr muchísimo simplemente con el escape. ¿Qué pasa? Que el escape suele ser lo más caro de un trucaje de una moto. Y tenéis que saber elegir bastante bien. Porque si lleváis la moto de serie y no elegís un buen escape, acorde con vuestra moto, la moto puede llegar a ir hasta peor. Porque además luego, si cambiáis el escape, tenéis que carburar y es muy difícil carburar y sobre todo hacerlo bien. El hecho de carburar no es difícil, pero el hecho de que la moto te quede bien una vez que ya la hayas carburado es muy difícil. Tienes que tener mucho ojo, tienes que conocer muy bien tu moto y ya os haré un vídeo que tengo pendiente también sobre la carburación de una moto. Os enseñaré más o menos cómo carburarla para que, para que sepáis hacerlo. Y creo que os va a venir bien a muchos de vosotros. Y bueno, hablando de los escapes, como os decía, hay diferentes tipos, hay por arriba, por abajo.
En mi caso, en mi moto, yo lo llevo por arriba porque estéticamente me gustaba mucho más. Puedes poner un caballete debajo y era un escape muy bueno. Es homologado también y era un escape muy muy bueno de la marca Boca, como os digo, es un Boca Cross Rocky para trucajes de 50 y 70 centímetros cúbicos, hasta 70 centímetros cúbicos. Ese escape lo he llegado a tener con la moto de serie y he de decir que la moto de serie iba muy 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 mal en bajos con ese escape. En bajos me refiero a revoluciones bajas, le costaba mucho subir de vueltas, pero cuando llegaba a los altos, que son las revoluciones altas, pegaba un tiro en la moto increíble, o sea, te echaba para atrás. Y eso teniendo la moto de serie, o sea, es que el escape cambia totalmente la moto. Aunque no lo parezca, el escape eh, es lo más importante de un trucaje porque cuanto más gases sea capaz de expulsar la moto, lógicamente más suelta va a ir, más suave, más... no sé cómo explicarlo, es que tenéis que probar a cambiar el escape y ya entenderéis lo que os digo. Pero en mi caso, como os digo, mi escape es de medios y altos, de revoluciones medias y altas. Y lo que pasaba con el motor de serie es que en bajos la moto estaba muerta hasta que cogía los medios, que luego pegaba un tirón impresionante. Y eso es lo que os digo, que depende de lo que queráis. Si queréis fuerza, compraros una escape de bajos. Si queréis punta y aceleración en medios, pues eso, compraros un escape de medios y altos, que hay muchísimos, al igual que de bajos, ¿vale? Luego también depende de si el escape está por arriba o por abajo, da más fuerza o más punta. De eso ya os hablaré en otro vídeo, porque si no este se me va a hacer muy largo. Y hablando de los escapes ya, que ya hemos terminado, no hay mucho más que decir. Bueno, sí, el tema del silenciador del escape, porque una cosa es lo que es la bufanda del escape y otra cosa es el silenciador. El silenciador lo único que puede hacer es liberar un poco más de gases, que sea menos restrictivo, pero en absoluto va a cambiar el sonido de la moto. Porque al final, si tú compras un escape y compras un silenciador aparte para ese escape, el aire que va a salir, o sea, en este caso los gases que van a salir por el silenciador van a ser exactamente los mismos que con el silenciador que te venía ese escape. Os lo digo por experiencia porque yo cambié el silenciador. Como ya sabéis, si no habéis visto el vídeo, tengo un silenciador de fibra de carbono, no es el que me venía con el escape. Y el sonido no cambió en absolutamente nada, lo compré por estética y sí que es verdad que la noto un pelín más suelta, pero es prácticamente inapreciable. ¿Por qué? Porque era al final un pelín menos restrictivo ese silenciador. Pero ya os digo, no os merece la pena gastaros el dinero en un silenciador. Ya vamos a pasar con el tema del cilindro. El cilindro, hay muchísimos tipos de cilindro. Hay algunos que tienen 4 transfers, otros que tienen 6. Los transfers al final lo que hacen es tener más o menos salida de los gases del cilindro. Con lo cual, cuanto más transfer tenga, al final va a ser mejor porque vas a expulsar más gases. Con lo cual, cuanto más transfer tenga, más grande debe de ser la panza del tubo de escape. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener un escape, digamos, fino, entre comillas, con la bufanda del escape fino, porque no va a poder expulsar tantos gases que produce ese cilindro. Con lo cual tenéis que saber combinar muy bien el cilindro con el escape. Si vosotros tenéis un cilindro, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un cilindro de 70 centímetros cúbicos, pues tenéis que buscar un escape que llegue hasta 70 centímetros cúbicos. Si tenéis un cilindro, por ejemplo, podría ser un top de 76, ya tendríais que buscar un escape de 80 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque más vale que sobre a que falte, porque si vosotros compráis un escape de 70 centímetros cúbicos y tenéis un cilindro de 80 centímetros cúbicos, el escape no puede expulsar esa cantidad de gases que produce ese cilindro. ¿Por qué? Porque es excesivo para ese escape. Con lo cual la moto os va a ir fatal. Seguramente os vaya a tirones, no responda bien.
y eso es muy importante. Luego también los cilindros pueden estar nicasilados por dentro, que es una capa de nicasil que lleva el cilindro para evitar el desgaste y para que lo que es el pistón deslice mejor y que no roce y que evite el gripaje, lógicamente. ¿Qué más deciros? Luego, la salida del escape, en la salida del escape del cilindro, puede tener tabique o no. Si tiene tabique, es mucho mejor que sin él, porque reparte mejor los gases y los expulsa mejor, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta. Y luego, con el tema del cilindro también, el tema de la bujía. Podéis poner bujías de iridio, las bujías normales de toda la vida, pero las de iridio os va a hacer que las combustiones sean mucho más eficaces y eso es. Luego, ya pasando al tema del carburador. El carburador le podéis poner una caja de láminas, ¿vale? Que la caja de láminas ya es aparte. Al carburador también le podéis poner un filtro. Si le ponéis una caja de láminas, lo que va a hacer es que aumente la respuesta de la moto. Y la verdad es que se nota bastante si tenéis la moto preparada, porque si la tenéis de serie no se nota prácticamente nada. Pero sí que es verdad que si tenéis un trucaje mínimo y le ponéis una caja de láminas, va a ir bastante bien y se va a notar. Y os recomiendo que la compréis de los pétalos de fibra de carbono. Cuanto más pétalos tenga, mejor. Y si son de fibra de carbono, mejor. ¿Por qué? Porque si se rompen, lo que es la fibra de carbono se deshace y no puede llegar a gripar el motor como podría ser, bueno, en este caso el cigüeñal. Y conclusión de que llega al cigüeñal, pues es un gripaje, lógicamente. Entonces, la fibra de carbono se deshace y no llega a gripar el motor. Si lo compráis de aluminio, si el aluminio se llega a partir un cachito mínimo, os puede gripar el motor entero. Con lo cual os recomiendo que sean de fibra de carbono. Luego también hay diferentes los pétalos, hay diferentes espesores. Por eso os digo que cada espesor sirve para una cosa, para medios, para bajos, para altos. Y eso, pues, como es un tema aparte, quiero dejarlo para otro vídeo, junto con el de los escapes, porque si no me puedo enrollar muchísimo y tampoco es plan, ¿vale? ¿Qué más? Hablando de cigüeñal, con un cilindro de 70 centímetros cúbicos, no sería del todo necesario cambiar el cigüeñal. También os digo, depende de cilindros, porque hay cilindros de 70 que llegan a unas revoluciones altísimas comparado con otros cilindros de 70. Entonces, si es un cilindro de 70 medianamente medio, digamos, de gama media, no sería necesario cambiar el cigüeñal. Si subimos de cilindrada, ya sí, porque podría partir el cigüeñal y liaros una, porque lógicamente el cigüeñal de serie está fabricado para llegar a ciertas revoluciones. ¿Qué pasa? Si cambiáis el cilindro vais a llegar a muchas más revoluciones que con el cilindro de serie, es lógico. Entonces el cigüeñal puede llegar a un punto en el que no aguante más y llega a partir. El cigüeñal es una de las piezas más caras de la moto y más difíciles de cambiar porque tenéis que abrir el motor entero. Yo en mi caso no lo tengo cambiado porque os digo que es un cilindro de 70. Si algún día llego a pensar en cambiar el cilindro y ponerle uno de 80, por ejemplo, ahí ya sí que me plantearía cambiar el cigüeñal, que es opcional realmente, porque a lo mejor tienes suerte y te aguanta el cigüeñal de serie, pero mejor no arriesgarse porque la puedes liar mucho y te puedes cargar el motor en un momento. Luego, seguimos con el tema del carburador. Si vosotros tenéis un cilindro de 70, por ejemplo, ¿vale? Bueno, vamos a empezar desde la base. De serie, normalmente un ciclomotor de marchas suele llevar un 17,5 de carburador. Vosotros podéis poner un cilindro de 70 con el carburador de serie, pero le va a faltar gasolina y os va a ir mal la moto. Con lo cual yo os recomiendo hasta un cilindro de 80 con un carburador de 21 milímetros, que os va a ir mucho mejor, le va a llegar la gasolina suficiente, no le va a faltar gasolina en ningún momento. Y sí que es verdad que el punto negativo de esto es que al tener un carburador más grande,
va a pasar más gasolina, con lo cual va a gastar más la moto. Y al final se nota que gasta bastante más la moto. Pero bueno, yo creo que al final merece la pena gastar un poquito más, porque tampoco es mucho, pero sí que se llega a notar el gasto. Y al final yo creo que merece más la pena. Si pasamos a un 80, podéis seguir con un 21, pero ya podéis probar con el 21, ¿vale? Pero si veis que va mal, lo máximo poner un 24 y eso ya es pasarse muchísimo. O sea, de un 24 ya no paséis porque os va a gastar mucho más la moto y con un 24, si tenéis un cilindro de 80 o de 90, os va a ir muy bien. Y todo esto lo tenéis que acompañar con un buen filtro de aire. No podéis poner el filtro de serie, o sea, lo podéis poner, pero no es nada recomendable porque le va a faltar aire por todos los lados. Y si cambiáis el filtro de aire, os va a cambiar el sonido de la moto una barbaridad. O sea, va a sonar mucho más grave, va a sonar, incluso con el motor de serie, va a sonar bastante más bonita. Y, y qué más contaros. Y eso es todo, chicos. No tengo mucho más que contaros. Esta es la primera parte de la preparación de una moto. Os contaré más a fondo cada parte de la moto. Os haré un vídeo solo del cilindro. Os haré otro vídeo explicándoos todo del cilindro. Os haré otro vídeo explicándoos todo de los escapes, del carburador y todo. Pero esto es más o menos para que os vayáis haciendo una idea de cómo podéis preparar una moto si no tenéis muchos conocimientos. Y eso es todo, chicos. Espero que os haya servido, espero que os haya ayudado, pero ya os digo que os voy a hacer un montón de vídeos más hablando sobre este tema, hablando solo del cilindro, hablando solo del carburador, hablando solo del cigüeñal. Y eso es todo, chicos. Espero que os haya gustado, que os haya servido y hasta la próxima, chicos.